Después de todo, ¿qué es ser apóstol? Pablo, llamado a ser apóstol, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Alguna vez ha pensado en lo que significa la palabra apóstol? ¿Es acaso un término más de los tantos que usamos sin reflexionar y, tal vez, sin siquiera conocer su verdadero significado? Etimológicamente, el diccionario define este vocablo como enviado. Sin embargo, en las Escrituras no se refiere meramente a cualquier cristiano enviado a cualquier parte, ni tampoco es sinónimo de discípulo. En la Biblia, un apóstol es un discípulo investido de gran autoridad. Según el autor de Hechos de los Apóstoles, esto lo vemos en Hechos 1 del 15 al 26. En donde un apóstol es aquel que ha conocido personalmente al Señor y que ha sido testigo de su resurrección. Hechos capítulo 1 versículo 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hechos capítulo 1 del versículo 21 al 22. Además, se trata de un discípulo que ha recibido un llamado, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Gálatas capítulo 1 versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo afirma repetidamente que Dios lo ha llamado a ser apóstol, 1 de Corintios del 1 al 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano. 1 de Corintios 1, 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Corintios 1 en 1. Vaya, ¿nota usted algo problemático aquí? ¿Una contradicción, acaso? Después de todo, primero Pablo dice que es un esclavo, y luego declara que es un apóstol. El primer término denota profunda humildad y expresa el sentido de insignificancia personal que Pablo se atribuye. El segundo constituye un título de gran autoridad, tanta, que por él, Pablo puede reclamar su posición de igualdad con los discípulos que Jesús escogió durante su ministerio terrenal. En realidad, la afirmación de Pablo sobre su condición de apóstol se alinea, en cierto modo, con su declaración acerca de ser un esclavo. Pues en el Antiguo Testamento también se identifica a Josué y a otros profetas como esclavos de Dios. Josué capítulo 24-29. Amós capítulo 3 versículo 7. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué 24 versículo 29, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3 versículo 7, de este modo, al describirse a sí mismo como esclavo y como apóstol, Pablo se coloca en la misma línea de sucesión de los profetas. En consecuencia, puede aseverar, el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1 del 11 al 12, Pablo no dudaba de que su mensaje provenía de Dios. ¿Estamos listos para hacer una afirmación semejante? ¿Estamos dispuestos a permitir que la palabra autorizada de Dios hable a nuestros corazones y a nuestras mentes? En particular, ¿estamos preparados para estudiar la epístola a los Romanos, que contiene consejos y advertencias sobre casi todos los aspectos de nuestra experiencia cristiana y de nuestra vida diaria? Oremos y pidamos al Señor que nos ayude a responder afirmativamente a su palabra y a su voluntad, mientras caminamos con Pablo por los senderos de su epístola a los Romanos.